que algunos no aprovechan este tiempo de enseñanza, de alimentación, pero vamos a aprovecharlo nosotros que estamos. Y de antemano les digo que esto es como ir repercutiendo piedra dura. Hay una piedra que cuando se hizo el metro aquí en Monterrey, el subterráneo, se encontraron con una grande, me dijo un ingeniero que anduvo ahí, y se le conoce como la roca de Dios. No la podían romper y tampoco dinamitar. Entonces era algo que tenían que quitar de ahí, pero era un trabajo colosal porque no accedía. Y así está a veces nuestra vida. Queremos dar el paso en fe, queremos ser obedientes, queremos prosperar en la obra de Dios, pero también somos duros. Ya no hay amén. No, nada más usted, pastor, usted es el único duro aquí. Ustedes no saben, pero yo a veces lloro ahí en el bus. ¿Por qué? Porque digo, Señor, no es mi trabajo, no es mi función, pero tú sabes el tiempo, tú sabes las sazones. O sea, Él conoce a cada uno y sabe que tenemos una encomienda. Y si no la cumplimos, cuentas vamos a dar. Y esa es una de las tareas que están predicando estos últimos domingos. Y hoy quiero también darle, no una continuidad, pero sí una reseña, porque obviamente son diferentes las interpretaciones que Dios nos da de la palabra, pero también es la misma finalidad de poder edificar al pueblo y sacudir, ¿verdad?, esas telarañas de nuestra cabeza. Gloria a Dios. Ya estamos aquí entonces. Vamos a abrir las Biblias en el libro, por favor, de Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 8 y 9. Primera epístola a los Corintios. Y créanme, mis amados, queremos estar reflexionando rapidito para poder tratar de dar una enseñanza clave como a mí me ha llegado, y también que ustedes se den cuenta lo importante que son para el pueblo, para Dios, pero también para esta congregación. Amén. Dice ahí la palabra, lo tenemos en 15, 1 Corintios 8 y 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Padre, tú eres bueno, tú eres fiel, y te damos gracias por tu infinito amor. Y como dice ahorita, Señor, ese hermoso canto, tú eres santo. Y tenemos que estar conscientes de que nos has llamado, Señor, a algo sumamente sobrenatural y poderoso. Y hoy estamos gozosos de estar aquí. Háblanos a nuestro corazón. Quita toda mentira, distracción de esta grey, Señor, para que el enemigo no gane ventaja y que seamos edificados todos a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo está hablando algo bien interesante aquí a los Corintios, diciéndoles que él no era digno de ser llamado apóstol, pero también que se había encontrado con Jesús y había sido confrontado con su manera de estar haciendo las cosas. No sé cómo llegó el evangelio a tu vida, qué hacías. Algunos sí lo sé, ¿verdad? No todo. Algunos se dedicaban ahí a que la policía se especializaba en agarrarlos. Otros, ¿verdad?, se especializaban en ir a alegrar otros corazones con otro tipo de encomiendas. En el caso mío, ¿verdad?, que era alguien que yo buscaba a quien me acompañara. A veces nos íbamos mi hermano el mayor y yo al vicio y cosas en las cuales todos sabemos que de ahí, de esa manera de vivir, nos rescató Dios. Y pues ya no aparecen estas mesas afuera de esta casa, ahora aparecen personas alabando a Dios, gloria a Dios. Y todos tenemos un testimonio, pero el apóstol Pablo era el que mataba. Tú y yo no llegamos a tal grado, ¿verdad? Espero haber llegado a matar a alguien por tu fe, como lo hace hoy una religión muy peligrosa. Pero él mismo estaba diciendo, mira, yo no soy digno de ser como aquellos 11. Yo quiero pensar y medito, ¿verdad?, que el apóstol Pablo nunca se imaginó cómo iba a reaccionar ante un encuentro con Jesucristo.
En los inicios, en el primer año de mi cristiandad, había un anciano, y yo se los he contado a algunos de ustedes, que me gustaba cómo llegaba este varón. Era un señor ya grande, no sé calcular su edad porque estaba muy conservado, muy bien cuidado, delgado, alto, pero llegaba con saco, corbata, bien vestidito, portafolio y un sombrero. Obviamente al momento de entrar ya a lo que es el recinto se quitaba el sombrero y me sonreía y era algo muy peculiar porque yo también me sonreía y hacía como que una química. Y un día en una de las plazas ahí cerca del templo me salí y ahí estaba y que dije, ahorita es el momento. Ya me puse a platicar con él, le saludé y hacíamos a veces tiempo para los cultos, sobre todo el culto de general al culto de jóvenes. Y me empieza a contar su conversión. Dijo, yo me convertí y en la casa mi esposa y mis hijos me botaron, me echaron para afuera. Y se me hizo bien cruel porque yo pensé, un hombre a su edad que funcionó y proveyó y todo, y ahora que está grande por una conversión a una verdad, mira la manera que le pagan. No sé hasta dónde estamos dispuestos a pagar nosotros un precio por seguir a Cristo y predicar el Evangelio, pero este hombre no me lo decía llorando, me dijo, pero mi hija, la mayor, ya está casada y me dio cobijo. Y ahora yo trabajo saliendo con un carrito de paletas a vender. Yo estaba conmocionado, créanme, yo estaba pensando, qué importante el poder saber que nosotros podemos pasar por ese tipo de vicisitudes para poder, valga la redundancia, dar testimonio de tu fe, de mi fe. Y la iglesia de Jesucristo, hoy por hoy, debe ser una iglesia activa. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el título de la predicación, una iglesia activa. Porque cuando la iglesia no está activa, ¿qué entonces es? Pasiva, inerte, infructuosa. Dijo mi padre, ¿verdad? En vida, pasguata. Se oye mal, pero es la verdad. ¿Quién quiere estar en una congregación así, por favor? Diga. Que aquí dan oportunidad a los testimonios y uno se goza con lo que escucha de los testimonios, pero testimonios en los cuales tú dices, hubo algo sobrenatural. Y eso es lo que Dios quiere que suceda a través del conocimiento del por qué soy iglesia. Cuando empecé a conocer más del evangelio, de la doctrina y de poderme meter más sanado, comprendí que el apóstol Pablo era uno de los hombres más peculiares de toda la historia. Y se lo digo porque entiendo que todos quisiéramos ser un Pablo. Yo quisiera ser un Pablo, pero ni a los talones le llego porque este hombre lo escogió Dios para un propósito y a mí para otro. Pero sin embargo vemos que Dios tiene un plan, un proyecto muy sublime. Pero si no lo descubres tú, no lo descubro por mi propia cuenta, ¿quién nos va a decir? El Espíritu Santo nos lo revela, amén. Él es tan hermoso y tan bueno que nos lo dice, pero a veces no nos preocupamos por ello. Y esa es una calamidad, es una tragedia. Fíjense, hay 35 versículos bíblicos que hablan en cuanto a lo que es la iglesia. Ahorita no te los voy a dar todos, si acaso te doy unos 6. Y esos te los puedes anotar porque no se los pasé a mi hermano Edson. Uno es Hechos 20-28, Efesios 2, 20 al 22. Si saben taquigrafía, escríbanle con taquigrafía. Salmo 122:1. Hebreos 10, verso 24 al 25. Romanos 12, verso 5. Y por último, Colosenses 3:16. En serio, son 35 que tú puedes encontrar en el internet o en cualquier tema que hable sobre la doctrina de la iglesia. Si bien el apóstol Pablo habla de esa gran variedad de acciones de la misma, o sea, la iglesia debe de ser siempre activa. Yo recuerdo en la tradicional, era algo muy solemne, ¿verdad? Que le hablaban a los monaguillos para contar las monedas de las grandes urnas ahí de bronce. Para vaciarlas usaban un diablito y ahí va el sacristán y las vaciaba. Y cuéntale, terminábamos con las manos verdes. ¿Se imaginan toda la cantidad de monedas que contábamos?
Y ya al final un lonchecillo y váyanse. Pero era la tarea. Lo divertido era tocar el campanario. Que no te cayeras también, ¿verdad? Pero estabas ahí tocando la campana y quedas sordo. Eran cosas, pero era algo para mí solemne. Pero cuando llego al Evangelio y empiezo a entender que Cristo es una realidad sublime, incomparable, yo estaba pensando, bueno, ¿y aquí qué? Oiga, jóvenes, vénganse a trabajar en la noche para poder el plafón nuevo. Y no, yo llegué pensando, van a haber unos 100. Éramos como 300, 400 jóvenes. 7 para una noche de trabajo, 7. Y otro que andaba ahí casado que nos iba a guiar. ¿Qué es lo que nosotros hoy por hoy podemos hacer como iglesia para poder estar activos? Ustedes dirían, es que refiere puro trabajo, pastor. Yo creo que la oportunidad más indicada es nuestro sobreesfuerzo en algún tema. No sé cuál es el tema que más te atrae, que te has enfocado y que ya puedes enseñarme todo un estudio o libros que te, ¿cómo se le puede decir esto? Que te emocionaron o que te atrajeron a estudiar. Puede ser la doctrina de sanidad o la doctrina del pecado. Hay una compañera que cuando íbamos a la escuela bíblica dijo, yo quiero que me dé la doctrina de Satanás, y le dijo la maestra, hermana, no le voy a dar esa doctrina y se queda al final, quiero hablar con usted. Dijo, no, deme otra. Dijo, no, quédese al final y hablamos. Ya no. Es que hay infinidad de doctrinas en las cuales podemos ser conocedores y expertos, pero ¿cuál es el tema que te atrae? A mí me atrajo mucho lo que es el rapto, desde que cuando yo escuché el rapto, me sedujo, me encapsulé ahí y siempre, créanme, que los cantos relacionados al rapto, los de Oscar Medina, no se digan, son los que me atraen. ¿Por qué? Porque es algo que la iglesia hoy por hoy tenemos como verdad fundamental y no lo predicamos. Pregúntale a cualquiera que pase por la calle ahí afuera de tu casa y dile, oye, ¿te han hablado que Cristo viene? ¿Dónde? ¿A cuándo? ¿Qué? No saben. No saben del arrebatamiento. Católicos les he preguntado, y disculpen, lo tengo que decir así, ¿le han hablado del rapto de la iglesia? ¿Qué es eso? No sé nada de eso. Y se va a quedar por su ignorancia. Y la iglesia está comprometida a anunciar que la verdad. Tú y yo y somos la iglesia. Y es por eso que hoy quiero decirte, bueno, el apóstol Pablo, a preparar gente, pero también empezó a encomendar gente. Hermanos, no podemos quedarnos así quietos. Él fue conocido como el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones y también como un simple y sencillo apóstol. Sin embargo, vemos su tarea fue la más ardua que la de los demás otros 11 apóstoles. Y por último dice, me apareció a mí. La iglesia ya había dado un inicio en el libro de los Hechos. Ustedes pueden encontrar el capítulo 2. Habla sobre la promesa del advenimiento de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y que fue con poder, amén. Y díganme en dónde se encuentra la conversión del apóstol Pablo. Hechos, ¿qué? 9. Y en el capítulo de Hechos 9, tú lo puedes leer en casa. Me gustó mucho un pastor de los que nos daba enseñanzas allá en mis inicios. Dijo, eso no fue un encuentro, hermanos, con Jesucristo. Fue un encontronazo porque muchos piensan, ¿verdad? No, el apóstol Pablo se cayó del caballo. Era para ellos algo no decoroso andar en caballo. Por lo general los rabinos usaban mulas. Y no dice que andaba en una mula. Que muy probablemente a lo mejor y sí. Pero miren, de que se cayó al piso, o ahí a la arena o a las piedras, se cayó. ¿Quién se ha caído últimamente? Bueno, yo me caí hace poco en un bus. ¿Quién se ha caído? Cuando estás ahí abajo, reflexionas y piensas, ¿qué está pasando? A ellos los tumbó un resplandor, a todos. En particular al apóstol Pablo era el que estaba oyendo directamente una ordenanza. Los demás solamente oían que hablaban y voces, pero no sabían qué estaban hablando estas voces. Dura cosa te es que dar coces contra el aguijón. Señor, ¿quién eres? Hermanos, el apóstol Pablo tuvo que reflexionar muy claro lo que iba a empezar a partir de ahí hasta al final de sus días. Y parte de ello es que el apóstol Pablo nos deja una enseñanza de su conversión. Y gloria a Dios. Vamos ahí al libro de Gálatas, por favor.
verso 1, capítulo 1, perdón, 14 y 19. Él mismo tuvo ese encontronazo y ahora escribe cosas en las cuales la iglesia tiene que estar muy consciente de lo que está pasando. ¿Consciente por qué? Porque estamos en los últimos tiempos, hermanos. La verdad me sorprende tanta insensibilidad hacia la vida, tanta maldad, y créeme, los gobiernos y las naciones no van a hacer nada por restaurar o por las gobierna el mismo el príncipe de la potestad del aire. La iglesia es la solución y la alternativa a esta humanidad perdida. Capítulo 1, verso 14 al 19, dice ahí la palabra: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, eso aplícalo a tu vida, hermano, hermana, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Qué pasó aquí? ¿No consultó con quién? Enseguida con carne y sangre, o sea, no fue con un ser humano, con ninguno. Ni subí a Jerusalén a los apóstoles que eran apóstoles antes que yo, sino que fui ¿a dónde? A Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Se cree, muchos atestiguan que fundó 20 congregaciones, 20 iglesias, otros dicen que 40. La verdad, este hombre fue un semillero bárbaro, que de esas mismas iglesias salieron otras más. Porque yo creo, así como la mujer sirofenicia, ¿cuántos hemos oído de la mujer sirofenicia? Se fue y ya no se habló de ella, pero ¿qué tal cuando llegó y vio a su hija liberada? Empezó a predicar del evangelio. Hubo un hombre, ¿verdad?, que dio la palabra y a distancia mi hija fue liberada. Así, el apóstol Pablo levantó congregaciones y dio su cuerpo, su vida, dio su alma al Creador como un instrumento para su gloria. No sé, hermanos, la preparación que cada uno tenemos es no porque seamos capaces, es porque Dios quiere que usemos ese don que nos ha dado. Puede ser cognitivo, puede ser de tus habilidades, de tus destrezas, pero Dios te lo dio para uso y para uso para la iglesia. Amén. Por eso el apóstol Pablo tuvo que traer toda la ley y poderla embonar o adaptar a lo que era ahora el despertamiento de la gracia. Esa dispensación de la gracia es la que estamos tú y yo disfrutando. Y vio muchos logros realizados. Una de las que no pudo realizar era su gran deseo de ir a España, pues lo encarcelaron, ¿verdad?, antes de. Y si ustedes encuentran un libro que se llama El despertar de la gracia, se darán cuenta de que este Pablo, el apóstol, él estaba queriendo que la iglesia fuera algo sobrenatural, que en aquel tiempo, ¿verdad?, mucha gente que aventaban en la Coliseo a que los leones los devoraban, a veces los leones veían algo y no procedían a atacar a los mártires. ¿Y qué era lo que hacían aquella gente sanguinaria? Los acribillaban, porque veían que los leones, no, aún con hambre, no se acercaban a ellos. Hay múltiples testimonios de eso. Pero el apóstol Pablo estaba deseoso de que toda su labor y todo su esfuerzo y toda su visión fuera transmitida a la iglesia. Si tú, con lo que has recibido y con lo que has aprendido en estos años o meses o lo que tú si quieras, lo transmitieras o lo transmitiéramos a una persona en particular, ¿cómo verías ese cambio en esa persona? ¿Cómo sentirías tu corazón al ver que esa persona ya no es igual gracias a lo que tú le estás compartiendo, a lo que tú le estás diciendo? El apóstol Pablo estaba viéndolo palpablemente y en algunas ocasiones le llegaban las noticias y se gozaba, porque ya estaba preso, pero se gozaba en escuchar los grandes logros y testimonios de lo que estaba sucediendo con la iglesia de su actualidad, de su tiempo, ¿verdad?, contemporánea de él. Y hoy por hoy, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros como iglesia?
Porque muchos queremos hacer cosas, realizar eventos, hacer algo afuera, lo que hacen en la casa de hermano Juan o Pepe, ¿verdad? Y cosas así sublimes en las que no podemos estar quietos o callados. Pero si lo hiciéramos todos, desde más grande hasta más pequeño. Sí les he dicho, hermanos, que, o sea, yo sin darme cuenta, alguien sí estaba mirando mi cambio y se convirtió y se arrepintió. Yo fui testigo de su conversión. Y cuando nos casamos, mi esposa y yo fuimos a su casa allá a Querétaro y vimos el cambio todavía permanente y decía, todo esto es gracias a ti. Y dije, no, cállate. Yo ya había aprendido y dije, dale gracias a Dios porque tú y yo venimos del mismo morral. Hermanos, realmente Dios nos transforma para que seamos impactos o que trascienda la vida de alguien más. Que no te quedes con la bendición. Dile al que está a tu lado, no te quedes con la bendición. Sí, porque luego nos volvemos egoístas. Aquí cuando el pastor se convirtió, salió uno y le dijo, oye, yo también soy cristiano, pero de la secreta porque nunca había dado evidencia. Hermanos, qué triste, ¿verdad? Hay alguien que hace poco me encontró y me dice, oye, ya se olvidó de mí, ando malo del hombro y quiero hablar y cuando tenga tiempo. Y dije, mira, todo lo que a veces inviertes no te percatas, pero hay gente que sí quiere escuchar el evangelio. Amén. Y el apóstol Pablo estaba muy deseoso de que su labor y su función repercutiera en su tiempo. En un navío había muchos hombres ahí presos y soldados y él intervino. ¿Por qué? Porque un ángel le dijo, esta nave se va a destruir, pero nadie va a perecer. Y esa fue una voz que escuchó el capitán de ese navío, porque iban a matar a los presos. Dijo, no lo hagas, nadie va a morir, nadie va a perecer. Se destruyó la nave y todos llegaron a la costa. No sé si te ha tocado ahí en el mar estar, pero no es fácil un nado cuando caes con tus trapos. Si andando en short, muy apenas. Ahora imagínate, ya caíste y traes tus trapos ahí encima, pues te jala más el mar. Pero el apóstol Pablo tenía una veracidad de saber guiar a otros por lo que él le había pasado. Y tú y yo como iglesia tenemos esa tarea. Me acordé ahora que andábamos en Oaxaca, el testimonio de un español que me dijo que en un accidente en barco perdió su brazo, desde el hombro a la mitad del hombro lo perdió y se desangró obviamente. Y me acordé de Mayra también, se desangró. Y cuando lo estaban operando el doctor decía, no entiendo cómo estás con vida si no tienes la sangre que debes de tener. Y no quedó con daño cerebral, no quedó algún órgano que se le haya lastimado por lo mismo. ¿Quién hace eso, hermanos? Él clamó cuando estaba ahí en ello, él clamó y dijo, perdóname, yo sé que me he apartado. Y ahora da testimonio. Su esposa no quiere mucho venir para México, pero él toma viajes y un tiempo en España, en una casa hogar allá, rehabilitación, y se viene y trabaja aquí en varias partes de México y se va un tiempo y regresa un tiempo. ¿Quién motiva eso? La iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Y si realmente en tu corazón no hay un movimiento, una cabida de decir, ¿qué puedo hacer diferente para que esto ya salga de mi vida de un letargo, de un hastio, de siempre lo mismo? Pues es que hay que hacer la función de lo que el apóstol mismo nos enseña. Vamos a ver cómo el apóstol Pedro habla de él en la primera epístola de Pedro, capítulo 2. Hace una referencia a él en cuanto al apóstol Pablo. Y fíjense cómo, bueno, primero hace una ilustración a la iglesia, antes de tocar el otro, lo que les dije. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? Pero fíjense, todo lo que está diciendo es que ustedes dirían, oye, pero las piedras no tienen pies,
Está haciendo una alegoría, una ilustración a que seamos unas piedras en acción, vivas. A mí me da mucha curiosidad cuando alguien coge una piedra, lo puedes ver en los videos, y la lleva a un disco de corte, de esos que ocupan estar siendo lubricados cuando estaba en función. Y cuando abren la piedra, puedes encontrarte con muchas vetas ahí adentro de colores, de figuras, piedras vivas en las cuales Dios está trabajando y haciendo su obra. Dios realizando lo que Él quiere que esa persona haga. Ustedes han sido testigos de muchos que han querido trabajar y luego se nos mueren. ¿Y dónde está ese deseo? O ya quedan incapacitados. Allá en Allende me acuerdo que una jovencita recibió una visión y estuvimos acompañando a su familia una vez a la semana, llevábamos ahí almuerzo, almorzábamos, compartíamos, disfrutábamos y luego se nos murió. Bueno, el tiempo fue suficiente para dar alimento y testimonio a alguien más. Pero ahí a quién estás compartiendo para que esa persona haga también su función junto contigo. Aquí dice, acércate y sé edificado como casa espiritual, como sacerdocio, ofrece sacrificios espirituales y que sean aceptables y todo a través de Jesucristo. Y dirían, oiga, no está tan pesada la tarea esa como para que yo la haga. Pues si nunca empiezas, mi hermanito. Me acuerdo en Galeana llegamos una vez a hacer un evento por allá y había una hermana que no tenía un diente. Dice, hermanos, con diente o sin diente, pero gloria a Dios. Y todos nos daba risa. ¿Tú fuiste, Alex? Sí, no. Y nos gozábamos porque ella siempre, y lo decía cada vez, y obviamente pues era muy notorio que le faltaba un diente y luego falleció de cáncer. Y yo estaba pensando, pero quedó impresa esa alegría, ese gozo de esa hermana. Con diente o sin diente, gloria a Dios, hermanos. Y todos estábamos ahí, amén. Lo que el apóstol Pablo estaba él queriendo transmitir, el apóstol Pedro también lo reafirma. La iglesia hoy por hoy no carece de nada. O sea, dirían, es que a veces los recursos y no tenemos, hermanos, no se limiten. Como para tener el pretexto de no hacer nada, la iglesia hoy por hoy tiene todo. Me acuerdo, y se los digo así con mucho temor, en un instituto me tocó trabajar, apoyarlos, para no dar publicidad. Y había un hombre que había estado de alcalde en una ciudad allá en Tamaulipas, al norte, pero por causa de la droga abandonó y dejó todo, pero en el abandono se convirtió y se vino a preparar ahí. Y ahí trabajando con nosotros, se me quedaba mirando y luego fuimos a Terán, allá también trabajamos con él y otro evento no recuerdo, pero le digo a mi esposa que me llamaba mucho la atención que en aquel tiempo yo no estaba fungiendo como pastor, pero él me decía, pastor, ¿qué hago? Pastor, ¿en qué le ayudo? Y me quedaba quieto con él, porque yo decía, ¿por qué me dice pastor? Si mi tarea aquí es técnica y de apoyar, pero él sabía o sentía algo. A lo que voy no es tanto eso, sino que un hombre de su calibre estaba empezando a hacer algo que toda su vida de despilfarro no lo había logrado. Si yo tendría en aquel tiempo unos 30 años, este hombre tendría casi los 50. Y estaba, pero muy solícito a hacer las cosas. ¿Qué estamos haciendo para nosotros impactar al mundo con nuestro testimonio? A él no le daba pena decir por las drogas y por eso perdí la alcaldía. Al final del culto les puedo decir dónde era alcalde. Pero trasciende una vida así. Y el apóstol Pablo trascendía en sus tiempos. Y el apóstol Pedro como que también decía, oye, este hombre no lo conocí cuando el Señor estaba aquí. A lo mejor era más joven que él, era un hecho. Segunda de Pedro 3:16, por favor. Segunda epístola de Pedro 3:16. Y empieza a dar referencia a lo que les decía hace un momento. Casi en todas sus epístolas, las epístolas sabemos que de quién, de Pablo,
hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles ¿de qué? De entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pero lo que quiero resaltar aquí, que el mismo apóstol Pedro estaba sorprendido de tanta sabiduría y de tanta revelación que estaba obteniendo el apóstol Pablo para poder dar ahora doctrinas que la iglesia se alimenta, que la iglesia debe de estar practicando. Debiéramos estar practicando todos los días. Y es en una enseñanza muy buena. Ahora que anduvimos trabajando en otra empresa, hay alguien que se acercaba así como que de repente, ¿verdad? Y hacía un comentario y yo le abordaba y me lo fui ahí canjeando hasta que al final dijo, yo también soy cristiano. Y luego me invitaba a unas hamburguesas, dejamos por ahí abandonado la unidad y nos íbamos a las hamburguesas. Y así aprendí a convivir con él. Y hace poco me dice mi esposa, oye, te encargo unas tostadas. Y yo, ¿y dónde encuentro? Pues llega a Quesos y Cosas, haciendo publicidad aquí, ¿verdad? Y que nunca he ido casi, si he ido 4 o 5 veces, son muchas. Y esa vez me metí y estábamos pagando y que lo voy viendo ahí paradito. Él se llama Frank, no, bueno, se llama Francisco, pero le gusta que digan Frank. Y luego le digo, ¿ya antes hablabas, Frank? Y que voltea y se emocionó, ya se imaginarán. Me invitó, puedo decir, unos mariscos, una coca bien fría. Y dijo, te voy a dar una ofrenda, ahí me la regresas cuando quieras, pero quiero dártela. Y yo estaba y sorprendido porque no lo había visto en años, casi, no, más bien en meses, pero sí pasaba un año. Y en Alianza abrió una obra que de hecho me invitó o nos invitó. Dijo, quiero que vayan, estamos allá porque el que empezó falleció y me dijo, no abandone la obra. Cuando quieras ir a predicar o cuando quieras ir a ver, pero te invito. Y te das cuenta de que hay gente realmente que sí quiere trabajar y hacer las cosas. Él ya se pensionó, pero él dedica su tiempo a ello, sus recursos, su fuerza. Y pues ustedes se han ido a esa colonia, está tremendita, ¿verdad? Pero hay gente que necesita de Cristo. ¿Y por qué te lo comparto? Porque a veces el no abrir tu corazón con gente hace que esa misma persona nunca tenga una aspiración diferente. Y yo me gocé con todo lo que me estaba diciendo y cada rato me decía, no sabes el gusto que me va a volverte a encontrar, pastor. Y ese sí me decía pastor porque yo le había contado mi testimonio. Y entendemos que el apóstol Pablo estaba él también tratando de hacer cosas en las que el Espíritu Santo le usaba. Y lo usaba de una manera eficaz, hermanos. Dios quiere que también tú seas un instrumento eficaz en sus manos. Amén. Por eso es que estás aquí. Por eso es que vienes aquí los domingos o te enlazas ahí los jueves, los lunes. ¿Por qué? Porque quieres ser instrumento en las manos de Dios. Por eso cuando ya empecé a entender más que era un servidor ahí en la iglesia, cuál era la estructura, su organigrama, por decirlo así, y cómo es que Dios de antemano usa a cualquiera con corazón dispuesto. Por eso la tarea magna que tiene la iglesia no se sustituye con nada y es únicamente dado a quién, a la iglesia. Ahí en una de las congregaciones que trabajamos, había un hombre que hizo un video y una prédica muy bonita que se llamaba Indescriptible, porque hablaba de cómo en el universo están cosas que no las puedes tanto describir con palabras y que el creador es Dios. Y él me dijo un día, Gabriel, quise hacer un templo cristiano en tal parte. Y hablé con un pastor y hablé con otro pastor y ninguno quiso. Y fui a un monasterio, había una monjita, le dije, quiero hacer un templo. Dijo, adelante, yo le apoyo. Y lo construimos y lo levantamos rápido. ¿Qué pasa con la iglesia? Y yo estaba pensando, y si me lo había dicho a mí, ¿estamos dispuestos? Porque a veces nada más decimos así, ¿verdad? No, sí, pastor, y el pastor, ¿y dónde está? No vino. John Travolta así, ¿dónde está? Se desapareció el mono, le dio miedo.
Y a veces estamos queriendo servir a Dios, pero con el corazón acobardado. Amén. Guay. El apóstol Pablo, cuando él le toca, y lo sabemos, primera epístola y la segunda epístola a Tesalonicenses, él refiere y dice, estoy pronto a ser ¿qué? Sacrificado. Él ya no era lo que decimos hoy una corazonada. El Espíritu Santo le dijo, mira, quieren tu cabeza, pero pues ya es tu graduación. Y ahorita entonábamos, ¿verdad? Qué bonito, o sea, esos cantos de Danilo Montero, hombre, a mí me gustan un chorro. Pero, o sea, el vivir aquí en la tierra es bonito, pero tenemos que entender que es preámbulo de lo que viene en la vida eterna. Pero si no funcionamos como iglesia en esta tierra, entonces, ¿qué estamos haciendo? No me puedo quedar con mi pañuelo de lamentos y estar llorando por mi vida pasada, o porque no me dieron, o porque si me dieron, o que porque si tengo, porque si no tengo. Si ustedes supieran, hermanos, de dónde un servidor viene, a los 7 años trabajaba en ladrillería con guarache y mi lonche eran taquitos de frijol calentados en una hoja de lámina con zacate y con agua. A eso sí, cuando nos pagaban me volvía loco, ¿verdad? Porque me compré un reloj y lo demás se lo daba a mi mamá. Y cosas que tú no olvidas de tu niñez, pero Dios no quiere que te limites en cosas por el mundo ni por Él. Gloria a Dios. Porque quiere que realicemos una tarea tan maravillosa, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Es que el vivir es hoy y ahora, pastor. ¿Y la iglesia, dónde la dejas? ¿Es más importante la iglesia que tu familia? Bueno, es más, se los dejo de tarea. Sí, porque a veces pensamos, no, es que mi papá, mi mamá, mis hermanos, amén. Pero ellos no van a dar la vida por ti, te lo aseguro. Y un hermano en la iglesia, si está comprometido, sí lo da. A mí nada más me lo han dicho gente cuando está tomada. Yo doy la vida por ti, Gabriel, y no les creo. Dímelo bueno y sano. Hasta me besaban a mano así. Y luego ya buenos y sanos están bien alejados. Pues. Hechos capítulo 9, vamos a ver algo que Ananías se acobardaba porque Dios le decía, ve y ora por él. Lo vas a poner tus manos y el sinvergüenza de Pablo va a recibir ¿qué? La vista, ¿verdad? Había quedado ciego en el encontronazo, ¿se acuerdan? ¿Sí estamos aquí, hermanos? ¿O ya están ahí en la boda? Tranquilos, tranquilos. Estamos en el culto. Hechos capítulo 9, verso 15 al 16. Si esto lo veo bien tranquilo, hasta parece como que ni en cuenta. ¿Viste ese gonón que trae de barco en el cuello y no sabe, da? No te creas esto. Bueno, eso lo puedes borrar. Dice la palabra cuando estaba ahí, y aún aquí tiene autoridad desde el 14 de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, hablando de nuestro Señor y Salvador, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, es algo fundamental. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que Ananías ahí en confiancita le haya dicho, Pablo, no sabes la que te... acá entre cuates? Yo digo que no. Ananías, con ese temor que iba, si no quería ir a orar por él, ¿ustedes creen que le iba a decir, y la que te espera, Pablo? Y al final del camino te van a cortar la cabeza. Hermanos, los años que el apóstol Pablo sirvió
y estuvo siempre hablando en pro de la iglesia. Fueron años que no cambió y ni cambiaría por nada. No habla de su esposa, no habla de sus hijos, no habla de sus parientes, habla de la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos los que, parte fundamental de lo que Dios quiere hacer en este tiempo, en esta sociedad corrompida y perdida. Y por eso es importante que una iglesia activa no es activa por sí misma, es activa porque tú estás en constante movimiento. Algunos de los que me ha tocado adoctrinar, me acuerdo que un día le dije, si tú no te preparas, si tú no te instruyes, si tú no buscas, a mí me perjudicas. Y se quedó así callado. ¿Por qué? Le digo, porque habrá áreas en las que yo no soy conocedor, pero tú sí. Y ahí es donde tú entras, ahí es donde tú apoyas. No todo lo sabemos nosotros, no todo lo podemos nosotros, ni somos independientes, dependemos yo dependo de ustedes y viceversa, por eso somos iglesia, dependemos de un Dios soberano. Pero si no comprendemos esa verdad, nos podemos quedar encharcados y sin frutos, y nada más con el testimonio de haber tenido una mala experiencia, y es que mis hermanos, y es que papá. Yo a veces les cuento a mis hijos mi niñez, cómo fue con mis hermanos, y ustedes se sorprenderían. Yo pensaba que era adoptado, porque todos hacían para allá. Yo decía, oye, mis hermanos, si acaso mis hermanas, pero ni ellas, y hasta mi mamá y mi papá también. Entonces soy adoptado, ¿qué? Y quería investigar de tanto, bueno, también era tremendo, ¿verdad? Pero no tanto como para eso, ¿verdad? Y yo no me quedo con eso, hermanos. Ahorita lo abro porque es parte de lo que Cristo ha sanado y hemos cancelado y hemos dejado. Y a Dios la gloria, tengo una familia hermosa que son ustedes y otros más. Pero, y ahora sí me toca ir con vara alta. Yo los llamo y agachan la cabeza, no quieren oír, pero les digo, ¿hasta cuándo vas a ir a la iglesia? Pecador o pecadora. Por eso mismo, mis amados, la iglesia hoy por hoy tiene una tarea. Y el apóstol Pablo cuando la aceptó, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí estaba bien dispuesto, bien de pechito, como se dice acá en el norte. Vete, ¿verdad? Y ahí te va a decir qué va a acontecer. Y lo llevaron ahí 3 días sin comer, sin beber agua y ciego. Un día, Alex lo experimentó un día. Ponte unos lentes oscuros que te dan de asueto y ponte cintilla, ponte unos lentes oscuros y no veas nada de luz en ese día. Para que veas. Diles, Alex, cómo te fue. Para que veas cómo es andar en la oscuridad. El apóstol Pablo, después de esos 3 años en Arabia, se considera que a lo mejor todavía tomó otros 9 años para poder conciliar todo lo que él traía. Era un asesino, recuerden, con cartas y autoridad. No era una blanca ovejita, era un asesino. Por eso dice, como un abortivo, se me apareció a mí. No tenía él algo de dignidad de que el Señor Jesús se le apareciera. Pero ¿qué encontramos en la palabra? Que de lo vil y de lo qué, de lo menospreciado, Dios nos escogió para avergonzar a los sabios. Y hay gente que no entiende lo que Cristo ha hecho en tu vida, pero cuando se da cuenta de que es un testimonio tuyo, entonces sí. Y gloria a Dios por los que se han convertido. Mi padre era algo duro que se convirtiera, pero al momento de que él ve que era el único que no le llevaba problemas maritales, que era el único que estaba ahí al pendiente de él y que pues al final de cuentas, cómo nos amábamos en la familia, dijo, hijo, pues por ahí es. ¿Por qué la gente no entiende? ¿Y por qué ponen a Jesús en lugar, a esta fulana en lugar de Jesús? Y yo, papi, de ahí vienes, de ahí venimos todos, pero ya no lo ves así.
hasta que Dios le reveló, ¿verdad? Ya su trono y las túnicas que rodeaban el trono, yo entendí que ya era el tiempo de su partida. Pero Dios se lo reveló a él. Hay cosas en las cuales tú como y yo como iglesia tenemos que aprender a dar un precio, como dice, a padecer. No, te dicen aleluya y ya te sientes mal todo el día, hasta ya lloras una semana. Pastor, me dijeron aleluya en el trabajo. Es que te digan lo que sea. Quiero ir concluyendo, hermanos, en San Juan 16:13. Nos habla precisamente de algo que nosotros tenemos por apoyo, por sustento de nuestras vidas prácticas. Si se recuerdan, ¿verdad? Que un día yo estaba hablando al Señor del llamado y yo le decía, ¿por qué no llamas a fulanito? Míralo, él está en el teclado, es simpatizante, es pudiente, su mamá es dentista. Y una voz en mi corazón dijo, él no está dispuesto ahorita, quizás más adelante, pero tú tampoco. Y me sentí yo bien mal, porque sí lo tomé como parte de un regaño para reflexionar. Y dice ahí capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿A quién creen que se lo revela esto, hermanos? No me digas que al delegado de la CTM, ni a los presidentes de las naciones, porque son impíos. ¿A quién se lo revela? A ti y a mí, a la iglesia. Porque lo que tú y yo hacemos es espiritual. Y las cosas que se deben de discernir como espiritualmente. Esa capacidad la tiene la iglesia. Pero el enemigo trata de que no reconozcas y que no te alimentes lo que Dios quiere hacer con tu vida. No es que aquí hay nada más un Omar, sí, y el único que Dios puede usar para su proyecto y su propósito. Habrá otros Omar que no van a querer hacer nada, pero aquí hay uno que sí, un Eder que sí, y hay muchos Eder. Bueno, hay pocos, pero en nombre, pero me refiero por nombre, pero hay un Eder que está dispuesto. Bueno, ese que Dios va a usar. Y si tú y yo estamos dispuestos a ser usados, Él empieza a revelar algo que no sabe nadie. Le voy a leer esto en la Nueva Traducción Actualizada. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre. ¿Se dan cuenta, valga la redundancia, de qué es lo que te va a hablar el Espíritu Santo? Y les va a enseñar lo que está por suceder. Ahora, cuando pasó el temblor de Venezuela, 2 personas, un joven y un adulto, recibieron revelación, lo dijeron y no hicieron caso. No lo dieron el día, uno sí dijo el día preciso, pero no hicieron caso. Estaban ahí que tiemble y cantándole a un ídolo y que tiemble y que tiemble. Ah, bueno, y tembló. Y ahora sí corrieron asustados. Pues no estabas diciendo que temblara. Tristemente, ¿verdad? Muchas cosas pasaron, pero muchos testimonios se han oído. Y la iglesia, hoy por hoy, hermanos, debe ser una iglesia viva. Con todo lo que estamos oyendo, con todo lo que Dios está haciendo, debe ser una iglesia viva. Y si no estás vivo en el Señor, lo siento, ¿verdad? Lo siento. Yo sí me canso a veces el querer que una persona quiera cambiar por lo que yo le digo, sino que cambiara porque descubrió algo en su vida. Descubrió que Dios tiene un proyecto poderoso en su corazón. Descubrió que Dios tiene algo que había escrito desde antes de la fundación del mundo para que él lo hiciera o ella lo hiciera.
Yo les he hablado de una hermana que era una discípula nuestra allá en Escobedo, se llama Natalia, y ahorita está al frente de una congregación y de un comedor. Y yo le dije, no se limite por su edad, Dios la quiere usar. Y creyó y oyó el llamado y ahí está. No sé, o sea, ¿ustedes qué quieren oír? ¿O quieren ver el ángel con un pergamino que se les aparezca y le diga, José, es que mira, tienes esta encomienda? No, aquí está, mis amados, todo. Cuando yo empecé a descubrir todo esto fue porque precisamente había ese deseo de ser una iglesia viva. Dormidos, infructuosos, hastiados de tantas cosas que ya ni quieren ir a la iglesia. Hay muchos. Y se van a quedar, hermanos. ¿Ustedes con qué? Si dijese en verdad, oye, dependiendo de las obras te vas a ir, no, es porque no se prepararon. No estuvieron las vasijas, ¿qué? Llenas. A la mera hora querían correr y decir, dicen, ¿verdad? Los que han tenido visión del rapto que saltan y saltan para que se los lleve el Señor. Eso no es así como viene en la Biblia. Dice que el que está con sus vestiduras blancas y preparado, velando, ese es el que va a estar. Que el pastor apenas voltea y ya está ahí. ¿Qué se le ofrece, pastor? No, voltea el pastor y ahí anda el pastor y se esconden. No quieren tareas. Está buscando el pastor, andaba buscando el pastor en esta semana en el celular y yo manejando. Le digo, bueno, ahorita me reporto. Sí, porque luego va a decir, ¿por qué no me quiere contestar, verdad? Hermanos, todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos una tarea. Tristemente no te puedo yo ayudar a hacerla, pero con poder y con bendición y con gracia podemos ser, ¿verdad?, partícipes de esa tarea que tú vas a hacer. Pero la iglesia debe de ser una iglesia activa. Si algo que el pastor ha estado haciendo reseña es que la iglesia es parte fundamental de una sociedad caída, decadente, para que se levante nuevamente y esas familias sean restauradas. Hace poco, como un mes, falleció un amado salmista llamado José Holguín. Ese sí lo lloré también, porque sus cantos en mi juventud, cuando lo predicara aquí en San Nicolás, me impactó bastante. Y era tremendo, porque dice que mientras que le ministraban y le hablaban a las ancianitas, él las estaba basculeando. Entonces, cuando se convierte y deja el vicio y todo, todavía tenía casi 75 años y quería rock and rollear, o sea, quería moverse. Ya no podía el hermano. Y ese fue un testimonio para mí. Fue alguien que simplemente, a veces los ponemos en las cápsulas de la promesa del día, no te des por vencido, se llama ese, y viene en mariachi. Y me pongo a pensar, la iglesia se da por vencido y la prueba todavía ni llega. Hermano, yo creo que si has pasado por algo y algo el Espíritu Santo te llega a hacer entender, es que es ahorita cuando debemos de estar activos, ¿verdad? Y más porque sabemos que los tiempos están peligrosos. Pongámonos de pie, por favor, y ahí en tu lugar, sin distracción, medita qué has estado haciendo estos días, estas semanas, estos meses, en respecto a la iglesia, respecto a ti. La tarea que traemos es una tarea muy hermosa y te va a dejar muchas satisfacciones. Pero no te puedes quedar como un servidor también igual con un pasado. El Espíritu Santo siempre hace un presente, un mañana. Porque Él quiere que disfrutemos de sus bendiciones. Él quiere que aprovechemos cada momento de lo que quiere realizar en tu vida, a través de ti, a través de lo que te ha dado como dones, como talentos, y también como lo que sea tus capacidades. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces a cada uno de mis hermanos y sabes todo lo que has depositado en nuestros corazones para la gloria y la alabanza de tu nombre. Hoy, Señor, pongo en tus manos también a cada uno de ellos, sabiendo que tenemos una hermosa tarea
no solamente como individuos, sino como una congregación en la cual, Señor, aquí se invoca tu nombre, se anuncia palabra de verdad, pero también queremos, Señor, oír testimonios de poder en los cuales tú te glorificas, y que aprendamos no solamente a padecer, sino también, Dios, a hacer la tarea de iglesia, la tarea en la cual debemos de estar siempre alertas, vigilantes, sobrios, porque tú vienes pronto por una iglesia preparada. Te damos gracias, eterno Dios, por todo lo que nos muestras a través de tu bendita palabra, que sea para nosotros no solamente una enseñanza, sino también una reflexión, y el día de hoy y mañana hacer algo diferente ya en nuestras vidas. Queremos dar un paso, Señor, a la vez, pero reconociendo nuestra total dependencia de usted. Bendecimos, Señor, a esas familias que se agrupan para realizar alguna tarea, alguna función para la iglesia. Bendecimos, Señor, a esos hermanos que toman su tiempo para estar orando por la visión de la congregación. Bendecimos, Señor, a cada uno de aquellos que se han estado tomando el tiempo de preparar y llegar a este lugar de tan lejos, pero con un deseo de oír tu palabra. Bendecimos sus vidas, sus generaciones de aquellos que están prestos a obedecerte, Señor. Y aquellos que no quieren hacer nada, redargúyeles y muéstrales el mejor camino para que ellos entiendan que es importante ser activos dentro de esta congregación o donde estén. Te damos gracias, eterno Dios, y este día lo ponemos como un día de gran bendición también. Ponemos en tus manos toda la ceremonia en la tarde, pero que seas tú obrando, Señor, en la vida de todos los que van a estar ahí en la ceremonia, para que puedan ver, Señor, tu gracia y tu bondad y la alegría y el gozo. Gracias te doy por todo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestros dos hermanos.